Señores, buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa del día de hoy. Por aquí con su compañero y hermano de siempre, Ramón Moreno, para dar las últimas informaciones del acontecer nacional e internacional. En esta ocasión quiero presentarle lo que es el retorno a la República Dominicana del Fondo Monetario Internacional con ya como una de las tantas veces que ha ido, pero que en esta ocasión llega de mano nuevamente de el PRM, antiguo PRD, que fue quien llevó al Fondo Monetario Internacional y es por el cual se recuerda fuertemente se recuerda que el Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana tiene su historia que comienza justamente con un gobierno encabezado por el entonces presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que como en todas las épocas en que ha gobernado este partido, el partido que ha gobernado siempre que este partido llega al gobierno, lo que trae siempre son crisis y más crisis y desórdenes administrativos, mucha corrupción, mucho préstamo y muchos endeudamientos externos e internos. Entonces, no es nada de extrañarle a todos nosotros que el retorno del PRM, ahora antiguo PRD, al gobierno vaya a ser diferente. Y por esa razón ya hoy tenemos el anuncio oficial de que el Fondo Monetario Internacional va o está en los próximos días, estará en el próximo día en la República Dominicana trazando las pautas que le garanticen el pago de la deuda extraordinaria en la que ha incurrido este gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que han endeudado hasta los tuétanos la economía, han endeudado hasta los tuétanos el país y a todos los dominicanos. Por esta razón es que tenemos que darle de frente, estar ojo a visor y con los oídos abiertos, conectados con el pueblo para ver las incursiones en las que va a incurrir el gobierno ya en esta ocasión asesorado por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que cuando el presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco, sorprendió al país con una incursión del Fondo Monetario Internacional y la aprobación de altísimos presupuestos, de altísimos impuestos, en ese entonces, recuerdo como ahora que se hicieron para una Semana Santa, y eso al retornar la población, mientras la población estaba en las playas, disfrutando de los días de asueto de esa época, de Semana Santa, pues al regreso se encontró con que todos los precios estaban siendo disparados, no había sido como ellos se habían ido, ya los precios estaban todos exorbitantemente caros. Lo que de inmediato trajo como reacción una tremenda manifestación en todo el país de una manera espontánea que trajo como consecuencia que el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco tuvo que enviar a los soldados a la calle porque pasó de ser una simple acción de policía, de orden público, pasó a lo que se llamó la guerrita de Salvador Jorge Blanco. Se llamó la guerrita porque no fue una guerra, pero sí fue algo, señores, extremadamente fuerte. Yo recuerdo los desórdenes que se armaban y los que se armaron y los grandes enfrentamientos entre policías y miembros del ejército que estaban en la calle tirados al medio, como decimos los dominicanos. Entonces, por esa razón es que hay que estar pendiente de, señores, el por qué el Fondo Monetario viene al país. Pues el Fondo Monetario viene al país para garantizarse
porque el país se debe internamente, el país se debe, tiene una deuda, la deuda de una reforma fiscal de hace varios gobiernos. Cuando el presidente Danilo Medina se dio el gobierno, ya era necesario un reajuste fiscal en el gobierno. Pero para entonces, el gobierno del presidente Luis Abinader las pospuso por la entonces se hablaba de la crisis de la pandemia del COVID-19, que todos ustedes recuerdan que fue una época muy, muy diferente a los aconteceres nacionales del momento. Pero que ahora, luego de eso, el gobierno del presidente Abinader quiso introducir una reforma, pero la reforma, él estaba buscando, creo que eran, no sé si, no recuerdo, si mal no recuerdo, unos 2,000 y tantos millones de dólares para reforzar la economía, que debían ser considerados de impuestos, pero esos mismos números, óigase bien, señores, coincidían para ese entonces con la misma cantidad de recursos que necesitaba el gobierno para las ayudas, para poder solucionar o resolver el problema de la migración haitiana. Y todo el pueblo entendió que lo que el presidente estaba haciendo era exactamente poniendo el impuesto al país para resolver con el problema de la migración haitiana. Pues el país se le puso en dos patas, se paró el país y no se pudo pasar la reforma fiscal. Ahí mismo vino la época de las elecciones y se suspendió todo. Pero ahora, se suspendió todo, sí, pero el gobierno siguió buscando préstamos internacionales, y esos préstamos, señores, hay que pagarlo, y tenemos que pagarlo nosotros, los dominicanos, que de una manera increíble tenemos que pagarla, porque el gobierno, así es como se pagan los préstamos. Todo préstamo que usted ve que el gobierno coja prestado, lo pagaremos usted, yo y nuestros hijos y nuestros nietos. Pero hay que pagarlo, porque la deuda hay que pagarla. No se puede uno creer que la deuda se van a quedar, no se pagan. Pues sí, hay que pagarla. No se puede hacer como dijo el expresidente Hipólito Mejía, que la deuda vieja no se pagaban, y la nueva había que esperar que pusieran vieja para tampoco pagarla. Eso son las cosas del presidente Hipólito Mejía, que quizás pues también quiere llevar a su hija como presidenta para que aplique la misma técnica que él aplicaba. Dejar que la deuda se pusieran vieja para no pagarla. Y por eso el país, en tiempo del presidente Hipólito Mejía, fue un puro desastre, porque todo era una chabacanería. Señores, pero seguimos con el asunto del Fondo Monetario Internacional, porque lo que viene con el fondo no son florecitas, no viene nada nuevo, porque el fondo lo que hace es ajustar, buscar medidas que hagan que el país se ajuste a los necesarios para garantizar el pago de los préstamos que ha tomado este gobierno. Entonces, por más que uno quiera, el presidente Abinader y sus funcionarios estén hablando de pasarle un paño con pasta a la presencia del Fondo Monetario Internacional, usted puede estar seguro que eso no es verdad. El fondo viene al país y va a los países cuando hay crisis. El fondo nunca va a un país que sea cualquiera que este sea, va de visita, aquí estoy yo de cortesía o a visitar a un amigo, jamás en la vida. El fondo va porque va a vigilar sus intereses o a garantizarse sus intereses. Así que la visita del Fondo Monetario Internacional, por más que los dominicanos quieran decir que no es una visita, que es una visita de cortesía, no, eso es un paño con pasta. El fondo va porque el país necesita más dinero y que justifiquen para justificar la llegada, el país necesita más dinero por impuesto. Y también el fondo va porque necesita fiscalizar que los préstamos
que el gobierno haga las inversiones en la infraestructura de retorno de capitales. Que los préstamos que el gobierno dominicano ha adquirido a la banca internacional se han invertido o se hayan invertido en el regreso, en el retorno de capitales, para que de esa manera el Fondo Monetario pueda garantizarse su beneficio, sus intereses, el pago de la deuda. Eso es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, y a eso es que el Fondo Monetario Internacional viene al país y va a los distintos países donde quiera que el fondo llega, va a buscar sus intereses. Cuéstele lo que cueste, muera quien muera, se sálvase quien sálvese, hay que garantizar el pago de la deuda. Y este gobierno del presidente Luis Abinader, que ha roto el récord de préstamo de todos los gobiernos que han gobernado el país desde el 1844, cuando la independencia, hasta el día de hoy, este gobierno rompió el récord, que ha tomado más dinero prestado que todos los gobiernos juntos. Este gobierno, en 5 o 6 años que llevan, que Dios ha de querer que salga del Palacio Presidencial lo más pronto posible. Porque si sigue como va, los bisnietos, los tataranietos de mis hijos van a tener que pagar la deuda de este gobierno. Entonces, por esta razón es que el Fondo Monetario Internacional urge la reforma fiscal para garantizarse su dinero. Por esa razón es que tenemos que vigilar las acciones del gobierno, pero que este gobierno no ha hecho nada con los recursos que tomó prestado con esos recursos que tomó prestado, no ha hecho nada con ese dinero, no ha hecho nada por el país. Solamente lo tiene en la reserva, si es que tiene, y no lo gastó en la campaña pasada, porque esa fue la campaña más cara del mundo. Bueno, perdón, porque vamos a decir, más cara de la República Dominicana, la del gobierno pasado, porque este gobierno no ha hecho en el país, no ha sembrado una varilla que valga la pena, no ha hecho nada por el país. Señores, lo de este gobierno es lamentable. Y el Fondo Monetario va porque va. Hay que hacer la reforma y la reforma va. Duélale a quien le duela, grite quien grite, hable quien hable, porque el Fondo Monetario quiere su dinero. Quiere su dinero y hay que pagarlo.